llama? Los correos, la publicidad en los correos que se ha hecho. Está todo. Okay. Por algún motivo hay que hacerles recordar siempre, porque cuando están ocupaditos hay que hacerles recordar. Estimado Joe, hay que darles un lapso, ¿te parece, de 5 minutos más para poder iniciar la capacitación? Creo que ya Claro, buenas tardes a todos, primero que nada. Sí, Fernando, no hay ningún inconveniente. Recordarles nada más que se ha colocado en la sala del chat un link de una encuesta que es la que estamos utilizando para recabar información y es lo que se va a informar tanto a Presidencia como al área de capacitaciones, ¿no? Si es que no lo tienen el link a la mano, nos lo solicitan y ya seguramente tanto Arturo como mi persona lo podemos colocar ahí. Ok, no hay ningún problema. Estimado Joe, Entonces, sí, hay que dar, como te digo, un lapso de 5 minutos para que puedan acceder y damos inicio a la capacitación ya, con todas las personas que estén en sala para esta capacitación. Y también vamos a grabar todo esto para poder ponerlo en el canal de YouTube, ¿no? Para que puedan hacer una retroalimentación luego de la capacitación. ¿Sí? Genial, espero entonces. Vamos a dar 5 minutos más, 4:08 iniciaríamos la capacitación. ¿Sí?
Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Ingeniero Joe, ¿me puede indicar si ya está listo para poder iniciar la capacitación? Sí, claro, de mi parte todo listo. Lo que sí quería recordar, Fernando, no sé, creo que se ha ido uniendo más participantes. Estamos indicándoles, por favor, de que tengan la amabilidad de llenar una encuesta. Esta encuesta tiene por finalidad recabar cierta información que vamos a utilizar para el informe que se va a presentar a Presidencia, tanto como al área de capacitaciones, para medir un poco la efectividad de estas capacitaciones. Entonces, no sé si damos unos minutitos más porque veo que solamente 2 personas han llenado la encuesta. Entonces, por favor, para que nos apoyen respecto a eso. Ok, ingeniero, no hay ningún problema. Acabo de colocar en el chat la encuesta número 1 para que pueda ser llenada. Listo, gracias. Esperamos entonces unos minutitos. Obviamente, para precisar que este tiempo para llenado de la encuesta es parte del tiempo que vamos a utilizar en la capacitación. Todo está dentro de los plazos que hemos coordinado previamente. Deberíamos estar acabando a las 6 de la tarde exactamente. Muy bien, ingeniero Joe, puede dar inicio a su capacitación. Genial, Fernando. Entonces, buenas tardes a todos, señoras y señores magistrados. Muy buenas tardes a todos los participantes, trabajadores y colaboradores jurisdiccionales. Bienvenidos. Por encargo de la Presidencia, a través de una resolución administrativa, se nos indicó de que deberíamos cumplir con una serie de capacitaciones dirigida al personal jurisdiccional en varios temas o puntos. El día de hoy, el enfoque de esta capacitación está dirigido hacia salas superiores, a los magistrados superiores y a también los asistentes de los magistrados. Sin embargo, no vamos a excluir a otro tipo de personal que haya ingresado, puede ser asistentes judiciales, secretarios judiciales y también trabajadores administrativos, porque la idea es difundir y hacer de conocimiento todos estos temas para que puedan ayudar en determinado momento en las labores de día a día del trabajo que es el jurisdiccional. Entonces, a continuación, Arturo, tú me vas a apoyar en esta sala, creo, ¿no? ¿Me confirmas, por favor, si es que ya estoy cargando la presentación de las diapositivas? En unos segundos debería estar ya. ¿Me confirmas en el momento en que ya se visualiza, por favor? Ok, yo te confirmo. Ya está, ¿ya se visualiza? Sí, correcto. Ya, genial. Como les dije, este es uno de los tantos puntos que se está tratando de difundir para mejorar el desempeño en las labores que tienen que ver con el registro en el sistema integrado judicial. Entonces, bien saben ya magistrados superiores, magistrados y trabajadores jurisdiccionales que los hitos estadísticos es parte muy importante del registro de información que se hace en el día a día en nuestros sistemas. Es importante porque esta información nos permite tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, a la creación de órganos jurisdiccionales, las prórrogas para órganos jurisdiccionales transitorios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el contexto o el panorama de esta capacitación. Primeramente, quería indicarles el porqué de esta capacitación. Existe una problemática a nivel nacional, no solamente en nuestra Corte Superior de Justicia, sino en las 35 cortes que utilizan, obviamente, como ustedes ya saben, el sistema integrado judicial. Esto ha sido manifestado en resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo. Constantemente ellos indican, ¿no?, de que los presidentes de cortes deben cerciorarse, supervisar y garantizar que los usuarios jurisdiccionales, ya sean magistrados, secretarios jurisdiccionales, registren de forma correcta la información en el SIG. Nos referimos a esto principalmente por el tema de los hitos estadísticos. Entonces,
Vista esta problemática, es que una de las acciones correctivas a tomar por orden del Consejo Ejecutivo y por disposición también de la presidencia de esta Corte es que se realicen estas capacitaciones para nosotros poder difundir y lograr que los usuarios alcancen ciertas competencias o capacidades para que mejoren su trabajo, sobre todo relacionado al registro de información en el SIG. Entonces, lo que vamos a lograr en esta capacitación, primero que nada, es dominar algunos conceptos que nos ayuden a registrar información de forma correcta. En la experiencia que tengo al interactuar tanto con magistrados como usuarios judiciales, he notado que no todos dominamos algunos conceptos que son muy básicos, son muy simples. Entonces vamos a difundirlos el día de hoy, vamos a ir de un nivel muy básico hasta un nivel ligeramente intermedio, porque ustedes entenderán que el tiempo no es el suficiente, no tenemos los recursos en cuanto a tiempo tampoco para ir a niveles muy avanzados en cuanto a lo que es hitos estadísticos, pero vamos a hacer lo posible para tratar de avanzar. También vamos a permitir que los usuarios manejen herramientas. ¿Con qué nos referimos a herramientas? A módulos del sistema, ¿no?, que permitan que registren la información de mejor forma. Es decir, muchas veces los usuarios necesitan soporte técnico, a veces tienen dudas, no sé qué hito estadístico registrar, tengo un problema con el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, les vamos a compartir herramientas que pueden utilizar para que mejoren esa situación. De igual forma, ustedes saben que constantemente nosotros los molestamos con el hecho de que subsanen inconsistencias. Mensualmente el Consejo Ejecutivo saca resoluciones indicando de que estas inconsistencias deben ser subsanadas y al final de año siempre saca una relación de órganos jurisdiccionales que han tenido una alta cantidad de inconsistencias registradas, ¿no? Y a veces esto se resume en llamadas de atención por parte de Presidencia o por parte de ODEGMA. Finalmente, lo que más nos interesa es mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones. Como ya lo dije, esta información es importante para que el nivel de gobierno, como es el Consejo Ejecutivo o también Presidencia en esta Corte, pueda tomar algunas decisiones para mejorar el servicio de justicia que finalmente es el que brindamos a los ciudadanos. Entonces, estamos amarrados a una serie de objetivos institucionales y ese es uno de nuestros pequeños aportes que podemos hacer como oficina de estadística y también obviamente como parte de la coordinación de informática que son ellos quienes nos proveen el servicio que es el sistema. Entonces, finalmente, si se preguntan si con esto van a solucionar todos sus temas o sus cuestiones referente a los hitos estadísticos, la respuesta es que no. 2 horas es muy poco tiempo para que podamos solucionar todas esas cuestiones, preguntas o dudas de repente, pero vamos a priorizar aquellos temas más relevantes, sobre todo para dar inicio a una serie de capacitaciones que seguramente las podremos ir mejorando y para esto es muy importante que los participantes llenen estas encuestas que les estamos colocando, porque este es parte de una retroalimentación que nosotros vamos a recibir de parte suya. Ustedes entenderán que este tipo de capacitaciones por este medio no es lo mismo que una capacitación presencial. En una capacitación presencial podemos recibir mucha más participación, podemos observar muchas cosas más. Entonces, es fundamental que si les facilitamos las encuestas, las llenen, por favor, para que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar este tipo de capacitaciones. Dicho esto, iniciamos ya con los temas. Siempre acostumbro a colocar la normativa que respalda un poco todo lo que estamos tocando, tanto en capacitaciones como talleres, etcétera. Y bueno, rápidamente solamente les indico que todo lo que está versado aquí es en base a una guía metodológica de las estadísticas jurisdiccionales 2015. Así se titula el documento. Si ustedes lo necesitan y desean de repente revisarlo a más detalle, me lo pueden solicitar por correo electrónico. Es más, yo les voy a compartir posterior a esto un repositorio donde ustedes van a poder extraer material que es relacionado al tema. También hay resoluciones administrativas sobre metodologías, estándares, etcétera, que vamos a tocar aquí. No lo detallo a cada uno de ellos porque en su momento lo vamos a revisar. Pero aquí está a detalle ya, posteriormente ustedes podrían revisarlo seguramente.
Entonces, hemos dividido la capacitación en dos partes. La primera de ellas es hitos estadísticos. ¿Por qué se está tocando puntualmente esto? Porque el área de capacitaciones de esta corte hizo previamente una encuesta en el cual consultó al personal jurisdiccional, magistrados, etcétera, en qué temas o cuestiones estaban interesados en reforzar sus conocimientos o mejorar estas habilidades que necesitamos día a día. Y uno de ellos fue hitos estadísticos y también el tema de reportes de producción. Entonces, la parte 1, hitos estadísticos, y el segundo punto o la segunda parte va a ser lo referente a los reportes de producción. Primero vamos a tener que revisar algunos conceptos generales, y esto es importantísimo. A veces descuidamos la parte teórica y nos enfocamos más en la parte práctica, pero la experiencia ya me ha demostrado de que es mucho más importante analizar o asimilar ciertos conceptos para tener un desempeño, un performance en el día a día de mejor forma. Entonces, primero que nada, a nivel estadístico, vamos a hablar aquí de cuál es el objeto de estudio en las estadísticas judiciales. Y primero que nada, tenemos que mencionar que nosotros estudiamos a los órganos jurisdiccionales. Muy aparte de que podamos sacar reportes para magistrados, para secretarios, para asistentes, y podamos sacar un sinfín de datos que podrían darnos indicadores de desempeño, el objeto de estudio en realidad es el órgano jurisdiccional, una sala, un juzgado especializado, un juzgado de paz, etc. Y la unidad de medida es algo que ustedes conocen perfectamente, que es el proceso judicial principal. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de producción, cuando hablamos de carga procesal, no contabilizamos los cuadernos, expedientes derivados o como le llamen. A nosotros nos interesa el proceso judicial principal. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que estas estadísticas son de corte administrativo. A nosotros lo que nos interesa es mejorar el desempeño de nuestros órganos jurisdiccionales. Entonces, cuando evaluamos o tratamos de abstraer la realidad de su trabajo día a día, lo que a nosotros nos interesa es el enfoque de parte del ciudadano, porque de esa forma vamos a mejorar el servicio de justicia. Entonces, al ciudadano lo que le importa realmente, y bueno, esto está escrito en las guías metodológicas y resoluciones que ya les mencioné, es que el ciudadano lo que quiere percibir es que su problema, una demanda, ya sea civil, laboral o lo que fuere, sea resuelto, que ellos tengan un fallo, una sentencia, una resolución final. En buen cristiano, eso es lo que buscan los ciudadanos. Entonces, enfocado en eso están las estadísticas judiciales. Yo sé que a veces se difiere mucho de los conceptos o normas y leyes que manejen ustedes como abogados, como personal jurisdiccional, pero en realidad esto es lo que más importa en todo lo que se refiere a estadísticas jurisdiccionales. Entonces, después de haber visto el objeto de estudio y la unidad de medida, se nos empiezan a aparecer más conceptos que nosotros le llamamos variables estadísticas. Una variable no es otra cosa que una medida, una característica de algo y cuyo valor va a ir cambiando en el tiempo debido a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un colegio, estuviésemos estudiando a un colegio, al desempeño de un colegio, por ejemplo, la edad de los estudiantes sería una variable, porque esa edad para un alumno A puede ser 8 años, para un alumno B puede ser 9 años, y de la misma forma, ya que mencionamos que el objeto de estudio es el órgano jurisdiccional, la variable carga procesal puede cambiar en función del órgano jurisdiccional que nosotros elijamos. Por ejemplo, el segundo juzgado de trabajo especializado en procesos contenciosos administrativos laborales tiene una carga procesal de más de 1000 expedientes y un juzgado, por ejemplo, mixto en Bolívar tiene una carga procesal de 300, 400 o 500, etc. Entonces, estas variables, dependiendo del órgano jurisdiccional, de la circunstancia y de una unidad de tiempo, que ya lo vamos a ver también, pueden cambiar sus valores. Entonces, ustedes siempre han escuchado de carga procesal y estos conceptos nos van a servir para más adelante tocar el tema de la producción. ¿Qué es la carga procesal? Es la cantidad total de procesos, ¿no?, pendientes al inicio de un periodo. Es decir, por ejemplo, quizás ejemplificando sea un poco más práctico entender esto. Si a mí me preguntan,
cuál es la carga procesal de la Sala Civil de Cajamarca en el periodo 2021, yo tendría que calcular los expedientes pendientes del año 2020, más los que van ingresando en el transcurso de enero hasta julio, que es el mes que tenemos ya la información cerrada. Y de esa forma podríamos calcular la carga procesal. Pero también hay otras variables como lo son la descarga y algo que ustedes conocen muy bien, que son los expedientes resueltos. Estos expedientes son aquellos que son resueltos en una etapa del proceso judicial, ya sea en su tramitación, ¿no? A través de un fallo, una sentencia, una resolución final, o puede que también estemos hablando de otros egresos. ¿Qué quiere decir? A ver, yo como órgano jurisdiccional tengo ahorita 10 expedientes, pero sobre 5 yo los voy a redistribuir o los voy a mandar a otro juzgado porque no soy competente para conocer esos expedientes. Entonces, también se contabiliza los egresos, ¿no? Si quisiéramos hacer una analogía de repente con una fábrica, con una panadería, se me ocurre, la carga procesal vendría siendo el insumo para trabajo y la descarga serían los productos que van sacando el órgano jurisdiccional en diferentes etapas. Más adelante seguramente que ya va a quedar un poquito más claro. Acá hay una pequeña fórmula aritmética que lo único que hace es calcular, por ejemplo, si yo quisiera determinar en el mes de julio cuántos expedientes me quedaron pendientes, entonces yo lo que tendría que hacer es definir, ok, para la sala civil, por ejemplo, diría, ¿cuántos expedientes pendientes tuve al inicio de ese periodo, que es el mes de julio? Entonces, imaginemos 100 expedientes. Luego tendría que sumarle los ingresos. Supongamos que fueron 50. Entonces ya tendría 150. Pero tengo que restarle los que resuelvo y tengo que restarle los que quizás por N razones yo he redistribuido, he mandado a otro órgano jurisdiccional y el resultado sería lo que yo arrastraría ya para el inicio del periodo de agosto. Hay que recordar que nosotros trabajamos con periodos. Joey, ¿se te escucha entrecortado? Anuales y con Hay problemas en el audio, no se le está escuchando. Joey, se te escucha entrecortado, creo que tienes problemas con la conectividad. mensuales. Aló, Joey, ¿me escuchas? Buenas tardes a todos los de la sala. Parece que Joey tiene un problemas con el internet. Un momento, por favor, su comprensión. Está reconectándose nuevamente.
Buenas tardes con todos. Señor Joy está reconectándose al internet. Mientras tanto, aprovechamos para comunicarles que hay una encuesta que se tiene que llenar. Ahí estoy enviando el link para las estadísticas e información que requiere la presidencia. Por favor, los que no han llenado la encuesta, les pido que puedan aprovechar estos momentos para poder llenar mientras el señor Joe se reconecta por los problemas técnicos que tiene en internet. Gracias. Arturo, ¿me confirma si ya se me escucha y si se puede compartir Sí, ya la... adelante, Joel. Ya. Adelante, Joel. Ya, muchas gracias. No sé si me pueden indicar desde qué parte no se me ha escuchado. La verdad que como estaba mirando la pantalla, no sé en qué nos quedamos. Este tema, esta diapositiva ya la vimos sobre el tema de carga procesal y descarga. Si estabas explicando la última parte de la fórmula. Ah, ya, genial. Ah, ya, genial. Ok. Sí, te agradecería, Arturo, en todo caso, si es que de repente por ahí hay algún temita técnico, a través del celular me lo confirmas para yo poder visualizarlo, porque ahorita solamente veo la diapositiva, pues no estoy solamente con una pantalla. Ok. Entonces, listo. Continuamos entonces. Seguramente que algunos habrán aprovechado, como te dije, por favor, que sigan llenando las encuestas, porque en esta capacitación puntualmente pocas personas han llenado la encuesta. Y como le repetíamos, es parte de su asistencia y también es parte del informe que vamos a tener que entregar nosotros. Entonces, les agradeceríamos que nos apoyen con ese tema. Bueno, simplemente si estábamos viendo la fórmula, esta fórmula lo único que nos hace es, o lo que nos permite, es hacer un cálculo en números, nada más para un determinado periodo. Por ejemplo, estaba colocando un ejemplo sobre la sala civil, que si quisiéramos determinar qué cantidad de expedientes pendientes al final del mes de julio tuvimos, y que arrastramos para el periodo de agosto, lo único que se tenía que hacer era determinar los pendientes en el inicio del periodo, ¿de cuál? De julio, sumarle los ingresos que se tuvieron en julio y restarle obviamente aquellos que resolvemos, ¿no? Sentencias de vista, etcétera, etcétera. Y los otros egresos que podrían ser, no sé, pues que se llevaron hacia otros juzgados, otras salas, otras instancias. Entonces, de esa forma es que el sistema rápidamente calcula cuáles son los pendientes al final de un periodo. Estos conceptos ya van tomando un poquito más de cuerpo cuando vayamos viendo la parte práctica. Y aquí es donde ya el usuario va a tener algunas habilidades o capacidades respecto a determinar su carga procesal, saber cuántos expedientes pendientes en trámite tengo, que eso sirve de mucho para indicarle a los secretarios pues que puedan avanzar con su trabajo y de igual forma los secretarios estar al día con todos esos datos. Bien, luego estaba indicando sobre los hitos estadísticos. Esta es la razón de ser de la capacitación y es algo que nos tiene enfocados todos los meses en tratar de subsanar las famosas inconsistencias que se generan alrededor de estos hitos estadísticos. Entonces, aquí les pediría bastante atención, por favor, porque a las finales, después de esta capacitación, va a haber otra encuesta para ver qué tan efectivos fuimos nosotros al indicar estos conceptos que van a ayudar a que ustedes mejoren de alguna forma el registro que ya hacen sobre los hitos estadísticos. Entonces, les comentaba hace rato y que no se me logró escuchar, que el día de ayer me sorprendió que entre el 80 y 90%, si no me equivoco, de personal jurisdiccional cuando entró y respondió esta pregunta antes de que desarrollemos la capacitación, pensaba que un hito estadístico es aquello que en el sistema nos da producción. Y ese concepto está errado. Entonces, ahora vamos a trabajar en sacar ese chip, como dicen, y tratar de cambiar ya un poquito la conceptualización para mejorar el trabajo. Entonces, miren, cito textualmente lo que dice en la guía metodológica ya y en el manual de usuario, que es la versión 1.3, que es la que nosotros tenemos a disponibilidad. Esto provisto por la Subgerencia de Estadística del Poder Judicial. Dice, los hitos estadísticos son aquellos eventos o actos procesales que ocurren durante el trámite del proceso judicial y que lo afectan significativamente, pues causan que cambie su estado. Entonces, a ver, no es que un hito estadístico nos dé producción. Existen hitos estadísticos que dan producción,
pero en realidad lo que realmente es un hito estadístico es aquel evento que cambia relevantemente el estado o etapa de un expediente. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para precisar, para algunos que ya conocen un poquito más de los hitos estadísticos, porque hay muchas personas que ya dominan perfectamente esto. Aclarar, para si es que no lo conocían, que también existen hitos estadísticos denominados artificiales para suplir vacíos en el procedimiento de la tramitación del proceso respecto a redistribuciones, elevaciones, devoluciones, ingresos. ¿Qué quiere decir? Entonces, en buen cristiano, lo que yo les podría decir de repente buscando una analogía es que un hito estadístico es como una etiqueta o es aquel símbolo, acá lo he identificado con una pequeña banderita, que nos permite marcar etapas importantes, ¿no? Como en la vida profesional o en la vida personal, por ejemplo, el ingreso a una universidad podría ser un hito de repente, la consecución de un título profesional, otro hito, y eso es lo que nos indica que uno deja de ser un estudiante simplemente de pregrado, ahora pasa a ser profesional, etcétera. O sea, nos van definiendo etapas respecto a algo. Entonces, quizás esa podría ser una mejor analogía. Y una vez visto lo que son los hitos y habiendo representado estos hitos por unas pequeñas banderillas, aquí tenemos ya lo que es las etapas de un proceso judicial principal. Y aquí quiero aclarar de que esto es de forma genérica, porque seguramente quienes son especialistas a nivel judicial entenderán que esto no representa al total de procesos judiciales ni en todas las instancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una sala civil no siempre se ve el tema de la etapa de calificación. Por ejemplo, por lo general, siempre ellos recepcionan expedientes en elevación, hacen las sentencias de vista, confirmando, anulando, revocando, etcétera, y concluye ya el trabajo ahí en la sala. Entonces, esto de acá lo que trata es abstraer de forma genérica el flujo o las etapas de un proceso judicial principal. Ojo, ya definimos hace rato qué era un proceso principal judicial, ¿no es cierto? Entonces, yo he colocado este símbolo de unas cajitas de cartón de color celeste para ejemplificar más adelante también algunas cositas que van a ser importantes respecto a las inconsistencias. Y acá sí es muy importante que presten bastante atención para evitar las inconsistencias. Imaginemos que esta carpeta nos representa a un proceso judicial, ¿no? A una demanda. Recuerdan que la demanda es presentada en mesa de partes, ¿no es cierto? Y se le genera una carátula a través del sistema y desde ese momento en nuestro sistema se genera ya un hito estadístico. Ahora, claro, ustedes como usuarios jurisdiccionales no colocan ese hito estadístico. Ese hito estadístico se genera de forma automática y esos son los famosos hitos artificiales o administrativos. Entonces, ustedes nunca lo colocan, pero en realidad nosotros ya sabemos que ingresó de forma estadística a una instancia, podría ser, por ejemplo, a un juzgado de paz, ¿no? Un juzgado de paz letrado, obviamente. En mesa de partes sabemos que ya ingresó. ¿Y a qué etapa? A la etapa de calificación. Luego tenemos una segunda banderilla en la cual nosotros tenemos un cuadrito que dice resueltos. ¿Qué quiere decir? Una vez que cogen la demanda y la califican, probablemente la admitan y ese autoadmisorio genera que se concluya esa etapa de calificación, pero que inicie ¿qué? Aquí hay una banderilla superpuesta también, se inicia la etapa de trámite con ese autoadmisorio. Entonces, quiere decir que un solo evento, un acto procesal como un autoadmisorio, genera dos cosas, que termine o que se contabilice que en etapa de calificación se resolvió, pero genera de que se contabilice un ingreso a la etapa de trámite. Y si vamos a la ejemplificación de estas cajitas, yo cojo estos expedientes, los deposito aquí y están en esa etapa. No pueden estar al mismo tiempo en otra etapa y tendrán un flujo adecuado para ir a la siguiente etapa. Entonces, de esa forma quiero que vayan conceptualizando el hecho del flujo de sus expedientes, porque eso es importantísimo, ya que no hacerlo correctamente genera o resulta en las famosas inconsistencias. Entonces, si yo ya registro un autoadmisorio, tenemos que este proceso ya se convierte en un proceso principal y está en trámite. Vienen algunas subetapas dentro de la etapa de trámite
y llegará algún momento en el cual el magistrado, pues a través de una resolución final, ¿no es cierto?, termine esa etapa de trámite. Hasta aquí quizás para la perspectiva del usuario es una de las etapas más importantes. Por eso es que a nivel estadístico siempre trabajamos con procesos principales en trámite. Su producción judicial se la mide con cantidad de resoluciones finales en trámite, ¿no es cierto? Su carga procesal, expedientes principales en trámite, ¿no es cierto? Entonces, aquí quizás está la parte más crítica o la parte más importante a nivel estadístico. No le quito peso a los otros, a las otras etapas, pero para fines estadísticos y de forma administrativa, esta quizás es una de las etapas más importantes. Una vez que hay una resolución final, el sistema automáticamente a nivel estadístico contabiliza que este expediente, esta carpeta que le hemos ido trasladando, está en un plazo para apelación o en un plazo de impugnación, ¿correcto? Entonces, pasarán unos días y se verá si se va a una segunda instancia, como podría ser una sala superior, por ejemplo, y tramitarse en esa segunda instancia, o de repente se inicia la etapa de ejecución, ¿no? Con algún hito estadístico que aquí sí tienen que colocarlo. Entonces, para que el sistema sepa en qué caja meter y contabilizar, necesita de su ayuda, de la ayuda del usuario, porque no todos los eventos se hacen de forma automática. Redistribuciones, ingresos en mesa de parte, sí, elevaciones también. Pero, por ejemplo, un auto admisorio lo tiene que descargar y registrar el secretario, ¿no? Las resoluciones las tendría que descargar también un secretario, un magistrado, etcétera. Entonces, aquí es una suerte de tener que ayudarle al sistema para que pueda identificar cómo va el flujo del proceso en nuestro sistema integrado judicial. Finalmente, pues se llegaría a una resolución de archivo definitivo en algunos casos, si correspondiera, ¿no? Esa sería la última etapa o el último punto a donde llegaría nuestro expediente. De forma general, hay muchas particularidades, yo lo sé porque converso diariamente con trabajadores judiciales, pero de forma general es así el proceso judicial. Entonces, ya vistas las conceptualizaciones, es importante que pasemos ya a la práctica y podamos ya darle un poquito más de forma a lo que realmente trabajan los secretarios, magistrados y demás personal jurisdiccional. Ustedes reconocerán aquí inmediatamente que este es el perfil de un secretario. Tiene varios módulos, ¿no? Dentro de los cuales trabajan con operación con expedientes e hitos estadísticos. Ahora ya vamos dándole un poquito más de forma a lo que realmente es. Y para esto voy a tomarme la libertad de primero hacer el intento si no tengo inconvenientes con un ambiente de pruebas que me ha facilitado el área de informática. Y Arturo, aquí me tendrías que confirmar, por favor, si se está compartiendo toda mi pantalla. Ok, te confirmo, a ver. Sí, ya debería estar cargándola. ¿Sí está cargando? Ya, sí. Ya, genial. Bueno, yo sé que muchas personas utilizan sus móviles, tablets, etcétera, de repente para acceder a los videos y a veces no, la resolución no es tan buena, porque eso depende del ancho de banda del internet. Entonces, igual yo quiero que esto lo tomen como referencia, porque ya les voy a presentar más adelante un repositorio online, que no es otra cosa que un espacio en la nube, tal cual ustedes comparten fotos en Facebook o en Instagram, etcétera, redes sociales. Igual tenemos un espacio en el cual nosotros podemos compartir videotutoriales, manuales, reportes, etcétera. Entonces, si por aquí se nos escapa algo, ustedes después podrían reforzar conocimientos con esos materiales. Este es un ambiente de pruebas que no es otra cosa que una copia de la base de datos. Así que todo lo que hagamos acá va a ser destruido y no va a tener relevancia alguna. Así que no se preocupen si es que el usuario de repente está conectado. ¿Ya? Entonces, primero esperemos que todo funcione bien porque, bueno, en realidad no es el sistema normal que tenemos día a día, es un sistema que tenemos en un pequeño servidor. A ver, entonces, ¿dónde nosotros realizamos estos descargos o dónde hacemos estos hitos estadísticos? Quizás para quienes no han visto anteriormente esto o para quienes no manejan esto. A ver, cuando tenemos un expediente, y yo tengo aquí un número de expediente con el que he estado trabajando ya, que es el 16-2021, ya, de un juzgado que ve violencia familiar. A ver, ya me cargó el expediente, ¿no? Acá me dice 16-2021, que está en la instancia tercer juzgado especializado de familia. Entonces,
Ustedes saben que van haciendo actos procesales constantemente y sobre esos actos procesales los van descargando. Y para eso utilizan este icono de acá, que es el de descargo. Yo no soy un experto en este módulo porque no lo utilizo o no es parte de las labores día a día, pero si se dan cuenta, para quienes ya conocen esto, este módulo está asociado con la asignación de hitos estadísticos. Entonces, aquí, en este momento, cuando yo hago el acto procesal, el acto de descargar ese acto procesal, lo que voy a hacer es, si es que es un acto procesal relevante, como ya lo dijimos, entonces es un hito estadístico. Tengo que avisarle al sistema, decirle, sistema, mira, ¿sabes qué? Este proceso lo estoy admitiendo, por lo tanto, tenlo en cuenta y pásalo a etapa de trámite. Eso es lo que voy a hacer en Cristiano. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar una resolución y aquí es donde veo que ya me actualizaron la base de datos. Las disculpas del caso, un segundo, voy a salir aquí. Vamos a hacer vamos a ver. Vamos a hacer un proyecto en blanco solamente para demostrar nada más. Voy a crear un documento en blanco. Voy a ver si esto nos funciona. Lo guardo, cancelo. Ya está. A ver, aquí ustedes seleccionan el acto procesal, ¿no es cierto? Yo voy a colocar que es un auto improcedente, por ejemplo, solamente para ejemplificar. Ya está. Entonces, luego voy a buscar descargar en este expediente. Esto ustedes lo conocen perfectamente porque ustedes trabajan día a día, sobre todo los que son secretarios jurisdiccionales o quienes son especialistas de causas. Entonces, hasta aquí yo creo que no tienen ningún problema. Además que, si no mal recuerdo, han llevado, me parece, Arturo, no sé si me confirmas, ya creo que han llevado un módulo de jueces y secretarios, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, genial. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo en resumen aquí es simplemente hacer el descargo de una resolución, que me parece que le puse improcedencia, ¿no? Una improcedencia. Ya, y al yo haber colocado el acto procesal ya, si se dan cuenta, aquí el sistema automáticamente me lo jala. Como yo le designé que esa resolución iba a ser un auto improcedente, entonces ya carga automáticamente. Y si ustedes pueden ver, o bien este estado, porque obviamente he cogido un expediente para ejemplificar, obviemos esto de momento. Si ustedes se dan cuenta, aquí me sale automáticamente lo que yo coloqué anteriormente y me sale marcado este check que dice hito estadístico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a diferenciar algo. Cuando registren actos procesales y ustedes observen que en la lista les sale denominaciones con color azul y bastante pesado, o negrita como le denominamos, con color negro y con color azul así normal nada más, eso tiene un significado y eso lo tengo acá para que ustedes lo puedan visualizar claramente. Cito textualmente lo que dice el manual. Los actos procesales de color azul intenso indican que es un hito estadístico inequívoco. Es decir, que sí o sí vas a tener que registrar y es más, te va a obligar el sistema a hacerlo tal cual has registrado tu acto procesal. Para aquellos que están en azul y en negrita. Los actos procesales de color azul bajo indican que la resolución puede ser un hito estadístico y ahí te da la chance de que tú le pongas el hito estadístico o no, ya lo vamos a ver. Y los actos procesales de color negro no son considerados hitos estadísticos, pero lo que le faltaría a este manual es indicar que al colocar uno de estos en color negro, tú podrías colocar un hito estadístico sin ningún inconveniente y podrías colocar cualquiera sea. Entonces, eso lo podemos visualizar acá. Por ejemplo, cuando coloco auto improcedente y yo ya voy a grabar, ¿no? Vamos a ver, tengo que ingresar el número de folios. Vamos a ver si es que nos deja. Ya, ok. Nos aparece esta ventana. Y para quienes ya conocen, por lo general no debería ser esta ventana la que nos aparece. Por lo general debería aparecernos una ventana con una lista de hitos estadísticos. Pero recuerden lo que dice el manual. Como estaba en negrita y en azul, aquí no va a haber equivocación. El sistema ya sabe que es un auto improcedente y punto. Y que esto se va a quedar en tránsito en calificación. ¿Y qué es tránsito en calificación? Es una pequeña etapa dentro de la calificación que va a esperar a un acto procesal más para que el expediente pase a ese otro, a esa otra etapa. Esto también lo vamos a ver más adelante en otra herramienta del sistema, así que no se preocupen por eso.
Entonces, ustedes ya pueden guardar esto y lo que le están diciendo al sistema, ¿sabes qué? Mira, este expediente lo estoy declarando improcedente, ¿no? Esto podría apelarse también o simplemente va a pasar a tránsito en calificación para que posteriormente, no sé, pues se realicen los actos procesales que correspondan después de declarar una improcedencia. Entonces, puedo hacer eso o simplemente para demostraciones puedo elegir de repente un decreto nada más y vamos a intentar guardar para ver qué nos dice. Acá está el número de folios, le vamos a dar a grabar. Y miren, si se dan cuenta, me salió un mensaje, la actualización es satisfactoria y no me obligó a registrar un hito estadístico. Se quedó en blanco, si yo le doy a aceptar, ya acabó aquí todo. Y ahí hice mi descargo, ¿no es cierto? Y no le puse ningún hito estadístico. ¿Y qué pasa si esta era una sentencia? Por ejemplo, era una sala y era una sentencia, ¿no? El asistente, la persona encargada de hacer este descargo, se equivocó, le puso decreto, el decreto como está en color negro, sin negrita, simplemente nos dice, si quieres le pones hito estadístico, si no, no. Pasó y cuando sacamos los reportes, nos damos cuenta que eso no se ha contabilizado como una resolución final, como una sentencia de vista, que confirme ejecución, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los problemas, porque nosotros calculamos cuánto es su producción y nos damos cuenta que en realidad no es que la sala no haya producido, sino que lo que pasó es que no registraron correctamente el descargo. Entonces, en este punto es el más importante en el cual deberían tener en cuenta y deberían recomendar a quienes realizan estas acciones que las hagan con bastante cuidado. Pero si aún así no lograron registrar el hito estadístico, todavía hay opciones. Imaginemos que estamos 31 de agosto y esta era la resolución que completaba el avance de meta para el mes de agosto. Con esto yo estaba en verde y llegaba a mi meta, pero la persona encargada de hacer el descargo no lo hizo correctamente. Sale el reporte, salgo en rojo, salgo en amarillo, etc. Entonces, de todas formas, ustedes tendrán en cuenta o ya habrán notado que nosotros los reportes de un mes los sacamos 10, 12, 13 o hasta 14 días después. Y eso tiene una razón de ser. Si nosotros terminamos un mes, acá voy a cancelar ya porque este no es motivo de la capacitación. Mucho solamente era para indicarles que aquí es donde ya registramos los hitos estadísticos. Si nosotros, acá estoy visualizando el calendario, terminamos el 31 de agosto de hacer descargos, por si cometí errores de repente, y esto pasa día a día, así que si lo estoy poniendo como ejemplo es porque de verdad es algo que observamos comúnmente. Y sobre todo se observan en las especialidades penales aquellos que manejan con audiencias. Quizás son los que más dificultades tienen para registrar los hitos estadísticos. Sé que hay circunstancias que generan eso, pero les recomiendo de todas formas que siempre se enfoquen en realizar lo mejor posible o lo más rápido posible el descargo y sobre todo en la asociación de hitos estadísticos. ¿Qué pasa? Estamos 31 de agosto, imaginemos, y realicé mal el descargo, no puse hito estadístico y eso probablemente está a punto de perjudicarme. Pero lo importante es que realicé el descargo, porque voy a tener 1, 2, 3 días hábiles, 4, 5 días hábiles hasta el 7 de agosto, ya 5 días hábiles para yo poder subsanar cualquier problema. Por eso es que nosotros, por lo general, les mandamos la última semana del mes un correo, ¿no? Un oficio llega de presidencia y les dice, por favor, señores magistrados, tengan a bien disponer que su personal jurisdiccional realice las subsanaciones de las inconsistencias y siempre les damos un plazo hasta el 5º día hábil del siguiente mes para que realicen eso. Entonces, si no lo hacen en esa fecha, nosotros hacemos un corte al 6º o 7º día, dependiendo del Lima, porque ellos son los que tienen ese sistema, y sacamos el reporte. Si es que no subsanaron en esos 5 días hábiles, lamentablemente, van a llegar resoluciones del Consejo indicando DEGMA, investigue por qué el bajo nivel resolutivo, etcétera, etcétera. Entonces ya les comento que esa es una de las razones por las que también a veces los reportes no coinciden y los magistrados pues obviamente conocen cuántas sentencias han hecho, cuántas resoluciones finales y les incomoda definitivamente figurar a veces en resoluciones, en reportes, cuando no corresponde. Entonces, de esa forma hemos concluido una primera parte
de esta capacitación. Me he ido un poquito de tiempo. No sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. Solamente 3 o 5 minutos si es que hubiese una consulta respecto a esta primera parte. Puede ser a través del chat o pueden participar directamente a través de los micrófonos de sus computadoras o móviles, ¿no? Si no hay ninguna consulta, entonces procedemos con los siguientes puntos. Ya, espérenme un segundo, por favor, voy a revisar cómo van con las encuestas. Sí, ya hay más respuestas. Ya, entonces, bueno, si hasta ese punto no había consultas, todo ha quedado claro. Entonces, vamos a ver ya el módulo de hitos estadísticos. ¿Me confirmas, por favor, mi estimado, si se puede ver las diapositivas? Ok, te confirmo, comparte. Ya, un segundito. Ya debería estar enviándose. Está cargando. Ya, genial, Sí, entonces. ok. Correcto, entonces ahora sí vamos a la parte más importante, ya que son los hitos estadísticos, la parte más importante de esta capacitación. Quienes tengan acceso a los hitos estadísticos tienen acceso a 3 botones principales o 3 menús principales, que son estos que están encerrados en unos círculos rojos. El número 1 se llama flujo, el número 2 registro y el número 3 formularios. Estos módulos los vamos a revisar de forma ligera en esta capacitación porque podríamos ir 1 hora completa por cada uno de ellos si quisiéramos ahondar o ver esto a más detalle. Pero no se preocupen si es que de repente obviamos algo por la velocidad o por el corto tiempo que tenemos. Estos videos sobre las capacitaciones a detalle de flujo, de registro y de formularios los tenemos ya en un repositorio, el cual les vamos a mostrar e indicar cómo pueden acceder para revisarlos cuando ustedes quieran, desde un celular, desde una tablet o su computadora. Entonces, el primer módulo es el módulo de flujo. ¿Y para qué nos sirve? Puntualmente nos sirve para saber qué hito estadístico coloco en determinado momento. Y creo que esa es la pregunta más común en los secretarios judiciales, que son los que por general realizan este descargo. Entonces, ¿es necesario que yo tenga siempre el teléfono del estadístico o del informático para preguntarle qué hito estadístico coloco? No. Simplemente es necesario que, como judiciales, conozcan bien los actos procesales que están haciendo y qué consecuencias trae descargar o realizar un determinado acto procesal. Eso es lo que deben conocer y eso definitivamente como abogados y como especialistas en temas judiciales los conocen de la mejor manera. Entonces, simplemente lo que hay que enseñarles es cómo utilizar esa herramienta de flujo. Y de repente, si un segundo, voy a dejar de compartir, voy a mostrar mi pantalla completa para ya mostrarles el sistema. Debería estar visualizándose. Sí, sí se visualiza. Genial. Entonces, tenemos el módulo de hitos estadísticos. Este módulo lo tienen magistrados, secretarios. Bueno, los asistentes no, pero ya les hago alguna precisión. Si a alguien se le hiciera muy difícil manejar el tema de hitos estadísticos y por ahí tienen un asistente judicial que tiene una mayor facilidad para trabajar con los sistemas, pueden solicitar la ayuda y pueden brindarles acceso a estos hitos estadísticos para que los apoyen a los magistrados, a los secretarios con el tema de las estadísticas, porque vamos a ver que ya se vienen a convertir en una herramienta bastante interesante en los siguientes puntos que vamos a tocar. Entonces, el módulo de hitos estadísticos, le damos doble clic y nos aparece esto. Yo sé que de repente no se nota muy bien por el tema de las resoluciones, el tema de la videoconferencia, pero ustedes tendrán que buscar ya más adelante, o si tienen a la mano su computadora, podrán buscar una banderita que dice flujo. Si no la tienen, tienen que solicitar a informática que les habilite eso. Es una cuestión de configuración que se soluciona en unos minutos. Le dan clic a la banderita que dice flujo,
¿no es cierto? Y les aparece este cuadro enorme con un montón de denominaciones que en realidad esos son los hitos estadísticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo utilizo este abanico de opciones para poder registrar correctamente un hito estadístico? Tengo que saber primero qué acto procesal estoy descargando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Entonces, imaginemos, el secretario dice, uy, a ver, este es un autoadmisorio. Con esto yo lo ingreso a trámite. Entonces, lo único que tiene que hacer es preguntarse, ¿qué va a pasar con mi expediente? ¿Se va para trámite? Muy bien. Ubico la palabra en trámite primera instancia, si es que correspondiera, ¿no? Entonces digo, muy bien, entonces estamos por el camino. Luego me voy a una subcolumna que ustedes podrán observar que cada una de estas subcolumnas tienen una letra, la H es de hito, obviamente, y la numeración es de un orden genérico de cómo podría ir el flujo del proceso judicial. Y en la H3 ustedes se dan cuenta que ahí hay varios hitos estadísticos. Entonces el secretario dice, a ver, mi hito estadístico es un autoadmisorio. ¿Qué pasa con mi expediente si es que yo lo admito? Va a trámite. Ah, correcto. Entonces aquí debo encontrar yo el hito estadístico. Y aquí está el autoadmisorio. También está una pequeña descripción. Dice, resolución de inicio de trámite de un proceso luego de evaluarse fondo y forma. Entonces aquí también tenemos descripciones. Muchos usuarios ya han aprendido, porque ya se les ha compartido esta información, ya saben cómo manejar este módulo y les sirve mucho. Porque a veces nos preguntan y como que asumiendo de que nosotros vamos a saber de memoria qué pasa cuando descargo un hito de tal forma, y eso es muy difícil. Lo que nosotros hacemos, al no ser especialistas en temas judiciales, es esto. Consultar, bueno, doctor, dígame, ¿qué va a pasar con su expediente con el acto procesal que usted está haciendo? Ah, ya mire, joven, lo que pasa es que ya de aquí pasa a plazo de impugnación. Ah, muy bien, doctor, entonces su hito debe estar por acá. Vamos a plazo de impugnación. ¿En primera instancia, doctor? Sí, en primera instancia, correcto. ¿Qué ha pasado? Es un auto de saneamiento que concluye el proceso. Ah, muy bien, doctor, entonces es este. Vamos a ver, si tiene descripción, en buena hora, si no la tiene, porque hay muchos hitos que no tienen descripción, pero si tiene, en buena hora pueden hacer una comparación. Doctor, aquí me dice que el auto, por ejemplo, de enjuiciamiento, ¿no? Cita un artículo y hay una descripción. ¿Es lo mismo que usted está tratando de descargar? Sí, ese es lo mismo. Entonces selecciono ese hito estadístico. Si se dan cuenta, esta es la herramienta más práctica para determinar qué hito estadístico debo colocar. Lo único que hay que saber es qué va a pasar con mi proceso. ¿Se va a ejecución? ¿Se va a archivo definitivo, por ejemplo? ¿Sentencia de vista que revoca archivo? ¿No? Entonces, esta herramienta es sencillísima y la pueden hacer mucho más sencilla todavía. En la parte superior, si ustedes se dan cuenta, dice tipo de juzgado. Y cuando despliegan esa flecha, les sale tradicional, investigación preparatoria, unipersonal, colegiado y sala de apelaciones. Entonces, si yo le doy sala de apelaciones, no sé si se dieron cuenta de que disminuyó ligeramente, fue en un lapso muy breve, pero disminuyó la cantidad de opciones que me aparecen. Ahí yo estoy aumentando un poquito la resolución para que ojalá puedan ver esto, pero y si no, no se preocupen, ya van a tener acceso a los videos donde explico de mejor forma, incluso ya más detalle, todo esto. Dice órgano jurisdiccional, ya, sala de apelaciones, obviamente es una sala superior, disminuyeron un poquito más si se dan cuenta. Y en especialidad, obviamente, voy a colocar penal. Y me aparecen solamente los hitos estadísticos que tienen que ver con esa sala penal de apelaciones. Si yo estoy a cargo de un juzgado, por ejemplo, de familia, selecciono tradicional, selecciono juzgado especializado y selecciono, por ejemplo, estoy viendo un proceso de familia tutelar, de violencia familiar, por ejemplo, que está dentro de lo que es la subespecialidad familia tutelar. Selecciono ahí y me salen solamente los hitos estadísticos que corresponden o que yo podría utilizar. Claro que dirán, bueno, igual yo veo bastantes hitos estadísticos. Claro, es que hay muchos hitos estadísticos y en su gran mayoría los hitos estadísticos no son muy específicos, o sea, tratan de ser un poco genéricos. Pero de todas formas, yo he comprobado con muchos especialistas judiciales, especialistas de causas, perdón, y secretarios judiciales, que esta es una buena herramienta para que ellos puedan definir rápidamente si están colocando correctamente un hito estadístico. Entonces, ya saben que existe esta herramienta.
Y esto reduciría o debería reducir, si es que el secretario o especialista quiere realmente hacer bien su trabajo, entonces la primera fuente a donde debe consultar es esta parte del sistema. Ya sabemos que el sistema tiene muchas deficiencias, pero también tiene muchas herramientas que nos ayudan a hacer bien nuestro trabajo, y esta es una de ellas. Bueno, vieron en la diapositiva que también íbamos a tocar lo que denominamos como registro, y parece un bloc de notas, ¿no? Y bueno, dice registro literalmente, ¿ya? Vamos a visualizar también esa parte, ese módulo que está aquí, en la parte superior izquierda, dice registro. ¿Y para qué nos sirve eso? Ya vimos cómo seleccionar un hito estadístico correctamente, ya sabemos hacer eso. Pero, ¿qué pasa para el caso que les mencioné? El secretario judicial hizo 5 descargos el último día del mes, pero no le puso o no detalló que eran sentencias, y obviamente el magistrado se va a ver perjudicado en su producción porque no se hizo correctamente el descargo. Pero afortunadamente ya vieron esta capacitación y saben que durante los 5 primeros días hábiles del siguiente mes pueden mejorar, modificar o anular, si así fuera necesario, un registro de un hito estadístico. Ojo, hitos estadísticos. No estoy hablando de actos procesales en el sistema. Estamos dentro del módulo de hitos estadísticos. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente, este es el usuario de la doctora Angulo Portal Elizabeth. Angulo es el nombre del usuario. Y obviamente sale la lista de juzgados para los cuales su usuario está configurado en el sistema. Entonces, imaginemos que ya estamos 1 de septiembre. La doctora se olvidó de registrar correctamente las resoluciones finales que al magistrado le daban la cantidad necesaria para el avance correspondiente al mes de agosto, y sabe que ahora lo puede subsanar. Imaginemos, no recuerdo si la doctora está en el primero, segundo, tercero, pero imaginemos que está en, me parece que es el tercero. A ver, vamos a ver. Yo lo que tengo que hacer en este módulo es seleccionar primero un periodo, el año y el mes, agosto. Estábamos hablando de agosto, lo estábamos ejemplificando así. Entonces, lo que tengo que hacer, si quisiera ver solamente los expedientes que a mí como secretario Angulo me corresponden, dejo marcado esto que dice solo usuario actual. El sistema me va a mostrar solamente los descargos del mes de agosto de 2021 para el tercer juzgado de familia, ¿ya? Si yo quisiera apoyar a mi compañero, y esto es bueno que lo sepan los magistrados, porque a veces hay vacaciones, con el tema de la coyuntura actual sobre el COVID, se enferma un secretario, entonces a veces los secretarios pueden apoyar en el registro de hitos estadísticos de otros secretarios. ¿Y cómo lo hacen? Con esto, sobre usuario actual, lo levanto y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Muéstrame todo lo del tercer juzgado de familia. Le doy buscar y debería cargarme la cantidad de expedientes que han tenido descargos o actos procesales en todo el mes. Y me sale una lista enorme de expedientes. Eso es todo lo que se ha ido moviendo durante el mes de agosto. Y, por ejemplo, solamente para ejemplificar, el expediente 9-2021, yo lo cojo, le doy un clic, o lo puedo coger al 40, y obviamente me sale aquí también qué acto procesal se ha realizado en ese expediente. Y si ustedes se dan cuenta, dice la fecha del descargo, sale el usuario. Como yo levanté la pestañita que decía solo usuario actual, no solamente me está saliendo lo de la doctora Angulo, sino también del usuario T. Guaripata. Entonces, podría ayudarle, si Guaripata se olvidó de registrar el hito estadístico, yo podría, como otro secretario, hacerlo. Entonces, a veces, si queremos trabajar en equipo y tener buenos resultados, que los magistrados conozcan que entre secretarios se pueden ayudar, ¿no es cierto? Eso es bastante importante. Entonces, este no era un decreto, imaginemos, era una sentencia, ¿ya? En esta sentencia debería haber un hito estadístico en el módulo que les enseñé anteriormente, pero no lo hicieron. Entonces, en este momento yo lo puedo agregar. Le doy agregar hito aquí en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Y me sale el cuadrito que debió haberme salido en el momento en el que yo hice el descargo. Y aquí yo podría elegir, obviamente, ¿no? Sentencia, escribo la palabra sentencia y me sale todos los hitos estadísticos que contienen la palabra sentencia. Y yo lo que tendría que hacer es simplemente seleccionar el hito estadístico, marcarlo y ya está. Por ejemplo, sé que aquí quizás no corresponda, pero si fuera un juzgado, no sé, penal, sentencia absolutoria.
Selecciono y me sale lo mismo que me salió en el módulo de flujo que les enseñé de la banderita. Me sale la descripción y me sale algo muy importante que ya vamos a ver en nuestro último módulo de hitos estadísticos. En la parte inferior de este cuadradito me sale configuración de variables, ¿ya? Esto recuerden que aquí lo pueden revisar, sobre todo los secretarios judiciales. No voy a detallar en este momento sobre estas variables, lo voy a hacer en el siguiente módulo, porque quizás aquí los confunda, pero recuerden esto, cuando ustedes seleccionan un hito estadístico, esta partecita que dice configuración de variables va cambiando, miren, ¿ya? Va cambiando. ¿Y qué es lo que está haciendo el sistema? Te dice, mira, si tú seleccionas sentencia absolutoria, última sentencia, lo que va a pasar es que yo como sistema te voy a contabilizar de que estás descargando una sentencia. Y eso te lo voy a contabilizar como total de resoluciones finales en primera instancia, que a las finales se resume en producción judicial para ese órgano jurisdiccional. Entonces, recuerden que en este pequeño cuadradito ustedes pueden revisar qué hito estadístico están colocando y qué va a suceder con ese expediente cuando seleccionen el hito estadístico. Entonces, si se dan cuenta, el sistema, aún con todas las deficiencias que conocemos, también nos ayuda a registrar correctamente el hito estadístico. Bien, imaginemos que nosotros guardamos y modificamos o agregamos. Ya con eso hemos logrado modificar correctamente el hito estadístico, dependiendo el caso, ¿no? Y lo único que tendríamos que hacer es guardar. Si ustedes quisieran ver a más detalle este módulo, también lo van a tener en un video tutorial que les vamos a indicar cómo acceder. Ustedes tendrán que darse cuenta también que hay tipo de expediente aquí, sabremos si es una demanda, un proceso principal, un cuaderno, un exhorto, qué hito estadístico seleccionaron, el estado, si se queda pendiente en trámite y a inicio de ejecución, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, ¿correcto? Y acá también tendrán que seleccionar la función. Recuerden que nosotros trabajamos con función estándar, función nueva ley procesal del trabajo, investigación preparatoria, unipersonal, etcétera, etcétera. Bueno, que esos son temas judiciales y que también lo vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces, en resumen, este módulo de registro es el que deberían utilizar todos los meses para subsanar sus inconsistencias, para subsanar errores que involuntariamente de repente cometieron y no deberían tener problemas con respecto a los reportes de producción o de carga procesal seguramente. Entonces ya lo conocen. Si quisieran más detalle, podrían también acudir a los videotutoriales. Voy a cancelar esto y pasamos al último módulo o menú, que es el menú de formularios. Esto es muy, muy importante para magistrados sobre todo. Hemos tenido un cambio bastante notorio en algunos órganos jurisdiccionales con magistrados a los cuales les hemos enseñado estas herramientas, porque mejoran la calidad de información que registran y sobre todo mejoran la forma en el seguimiento que le hacen a sus expedientes, porque a veces recordemos que tenemos tantos expedientes que nos olvidamos cuántos expedientes tenemos en trámite, cuántos en ejecución, nos es difícil contabilizar eso. Entonces, para eso, nosotros vamos a acceder a este módulo de formularios. Este módulo es muy sencillo. Le damos un clic y nos aparece una ventana. Voy a tratar de incrementar un poquito el zoom del reporte. Bueno, voy a ir describiendo por si algunos no ven, porque el día de ayer me dijeron que se veía muy pequeño y es por el tema de la resolución de la pantalla y por la calidad de internet que tenemos, tanto emisor como ustedes los receptores. Entonces, aquí, en este módulo de formularios, ¿para qué me sirve? En buen cristiano, le puede servir al magistrado, por ejemplo, para saber su carga procesal en trámite, en ejecución, pendientes en calificación, o también podría saber cuántos expedientes ha resuelto en un determinado mes, saber el número del expediente, la especialidad o por subespecialidad, etcétera. Esto es muy similar a lo que si algunos alguna vez de repente han visto en los almacenes tienen o denominan como Cardex. No es otra cosa que un sistema, puede ser digital o podría ser en cartillas, impreso físicamente, donde vamos contabilizando las cosas. Y acá hay dos cosas que tenemos que recordar. Recuerdan que yo les hablaba aquí de
ingresos y egresos, ¿no? Aquí, ingresos a una etapa y siempre unos egresos. Ingresos o resueltos. Ingresos o resueltos. Se dan cuenta que para cada etapa siempre hay ingresos o resueltos, que podrían ser los egresos, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero ver todo lo que me ingresa, que se define en otra cosa, que es la carga procesal, entonces yo selecciono el formulario S1A-E. ¿Ya? Selecciono, por ejemplo, la provincia, Cajamarca, voy a coger algún juzgado, bueno, en este caso solamente me salen los de familia, voy a seleccionar el segundo de familia, por ejemplo, espero que cargue un momento, y me dice aquí la dependencia, o sea, el juzgado en sí a nivel presupuestal, el nombre del juzgado, la infraestructura, es el segundo juzgado de familia, y a nivel de sistema en realidad se llama segundo juzgado especializado de familia y le pone un código, ¿no? Y me dice que trabaja, es un juzgado convencional, no es de la nueva ley procesal del trabajo ni del Código Nuevo Penal, entonces, sino que trabaja con la función estándar, ¿ya? Y acá tenemos para seleccionar la especialidad y subespecialidad. Entonces, sabemos que este juzgado es especializado en familia, solamente tiene esa especialidad y sabemos que lleva 3 subespecialidades, civil, infracción y tutelar. Entonces, el magistrado está preocupado porque parece que su secretario que le está llevando los procesos de violencia familiar no está avanzando. Entonces, el magistrado dice, pero yo le puedo hacer seguimiento, yo puedo presionar un poquito para que avance con este trabajo. Entonces, selecciono familia tutelar y rápidamente yo puedo ver, ¿no?, ¿cuántos expedientes pendientes en calificación tengo? Y me dice que hay 94. El secretario me podría decir 3, o 4, o 5, pero el sistema me dice 94. A las finales recuerden que nosotros sacamos esta información del sistema y la emitimos en informes, en reportes a presidencia, al Consejo Ejecutivo, etc. Entonces, a las finales, la información oficial es lo que figura aquí, sin importar lo que digan verbalmente o nos puedan demostrar físicamente. ¿Y por qué digo eso? Porque, o sea, si es que ustedes quieren que sea válida la información que tienen físicamente o indican verbalmente, tendrían que demostrarla y hacerla a través de un correcto registro de hitos estadísticos. Debería tener el secretario pendientes en calificación 94 expedientes físicamente y estos también deberían aparecer en pendientes en calificación. Es decir, debería haber congruencia en lo que dice el sistema y lo que dice el secretario judicial o lo que puedan observar físicamente. Me parece que está sonando ¿Están haciendo alguna consulta o se acaban de unir, creo, no? Se acaban de unir. Ya, correcto. Entonces, continuamos. Ya estamos por terminar, no se preocupen, estamos a buen tiempo. Entonces, el magistrado tiene aquí una herramienta muy, muy buena. Y esto lo hemos podido nosotros demostrar ya, por ejemplo, con magistrados de órganos jurisdiccionales transitorios, ¿no? Que ustedes bien saben, la UETI penal o la Oficina de Productividad Judicial presiona constantemente a que estén con su meta al día. Entonces ellos pueden estar al tanto, pueden saber, oye, o ingeniero, yo, ¿cuántos expedientes tengo en trámite? Bueno, usted también los puede visualizar y tiene 119, pero yo quiero que me des la lista, ¿ya? Entonces vamos a donde dice variable y buscamos lo que dice pendiente en trámite, que eso es lo que más me interesa de momento, porque yo quiero avanzar con la resolución de mis expedientes principales en trámite. Entonces, selecciono la variable que dice pendiente en trámite y aquí me sale una subcarpeta que dice con trámite iniciado en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que en agosto recién lo admití. Eso quiere decir. Y por sentenciar, ¿qué quiere decir? Que ya está en el despacho del magistrado para emitir ya una sentencia, una resolución final. Entonces, el sistema nos ayuda a conocer bastantes cosas, solamente que hay que familiarizarnos con estas herramientas y utilizarlas día a día. O sea, hay magistrados que controlan su producción o que controlan su carga semanalmente, mensualmente. Y yo creo que esa es una buena práctica que se debería replicar y compartir, ¿no? Si no lo puede hacer el magistrado, podría apoyarse con un asistente. Y creo que por esa razón el área de capacitaciones ha tenido a bien compartir o difundir esta información con varios cargos en un despacho judicial para que puedan trabajar en equipo y mejorar o tener mejores resultados. Estas son las herramientas, las pueden utilizar y pueden conocer más de esto en los videotutoriales que a continuación les voy a presentar o
podrían llamarlos también para algunas consultas muy puntuales o particulares. Es más, aquí si ustedes se dan cuenta, quieren ver, por ejemplo, de todos los pendientes en trámite, cuáles corresponden, por ejemplo, al señor o a señora Esther Tatiana Guaripata Guaripata. Dan un clic, le dan buscar y debería cargarnos la información. Los magistrados pueden hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, podrían incluso ver a más detalle. Podrían incluso en este expediente digitar un número de expediente, por ejemplo, no sé, les pasan físicamente un expediente, a ver, el 687-2021, ya. Imaginemos que yo no vi nada. Entonces yo digo, a ver, quiero saber cómo está el 687-2021. Digito aquí y me sale que está pendiente en calificación. Entonces rápidamente yo podría ver, por ejemplo, qué expediente en físico, en qué etapa está. Para eso nos sirve esto. Y aquí les doy un tip bastante importante si es que hay, bueno, el grupo de hoy día ha sido bastante reducido porque entiendo, según me informa la doctora Carola Villasante, que ha sido dirigido a salas superiores, tenemos 5 nada más, y son magistrados superiores y sus asistentes judiciales. Pero les doy un tip, si es que por aquí hay algún secretario o alguien hace sus descargos personalmente. La forma de garantizar o de asegurarse evitar inconsistencias la pueden hacer a través de este formulario. Es decir, a ver, yo voy a resolver con una resolución final de un expediente, ¿ya? Si yo voy a resolver con una resolución final, valga la redundancia, esto significa que este expediente tendría que estar en trámite para yo resolverlo, ¿no? Entonces, yo tengo que asegurarme que ese expediente esté en trámite. ¿Y dónde puedo yo ver que está en trámite? En este módulo. Digito el número de expediente y debería salirme en trámite, ¿no? Pendiente en trámite. Cosa que llega el momento de que yo hago el descargo, pongo mi resolución final y este expediente sale de la etapa de trámite de forma correcta. Eso para el tema de las inconsistencias. Entonces, este módulo es bastante importante para prevenir las famosas inconsistencias con las cuales siempre los incomodamos mes a mes y que es necesario que subsanen. ¿Por qué? Años atrás, bueno, yo apenas estoy año y medio en la oficina de estadística o poco más. Años atrás, el Consejo Ejecutivo, la Oficina de Productividad Judicial no era tan exigente con el tema de las inconsistencias, pero ahora lo es. Recuerden que la coyuntura nos ha mostrado algo muy importante. La información y sobre todo si es información de calidad nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces el Poder Judicial necesita mejorar la calidad de información que registran y por eso es que nos piden y hacen ranking. Es más, seguramente aquí hay magistrados que en alguna ocasión han recibido oficios tanto de ODEGMA, de la OPJ o de Presidencia indicando que han salido o figuran en un cuadro siendo observados porque tienen inconsistencias. Entonces, ya saben que hay también esta herramienta para prevenir el registro erróneo de hitos estadísticos o prevenir el hecho de que registren inconsistencias. Y esto lo pueden ver a más detalle como ya les voy a mostrar. Entonces, hemos tocado esos tres puntos. Voy a dejar de presentar mi pantalla para presentar ya las diapositivas. Vamos a ver. Aquí está, compartir. Bueno, vimos el hecho de las etapas, hemos visto ya los módulos de hitos estadísticos, hemos revisado estos 3 módulos y ahora vamos a ver el tema de inconsistencias. Ya acercándonos, no se preocupen, estamos bien con el tiempo, a lo que es inconsistencias. Esto seguramente muchos ya lo han visto y la verdad que es un dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza para los usuarios judiciales, mucho más lo es para informática o para la oficina de estadística, que tenemos que darle soporte a todos respecto de esto. Entonces, para quienes ya han visto estos reportes y para quienes no se los presento, aquí están. Mensualmente les enviamos a través de correo electrónico un oficio que lo dirige Presidencia, indicándoles de que pues dispongan para que se subsanen estas inconsistencias. Voy a activar mi puntero. A ver, entonces, primero tenemos un anexo 1 que se denomina hitos repetidos de ingresos. ¿A qué hace referencia esto? ¿Recuerdan nuestras cajitas que representaban la etapa de trámite y también la de ejecución? Sobre todo se enfoca en eso, estos reportes de inconsistencias, en estas 2 etapas, que podrían ser quizás las más relevantes.
Entonces, ¿qué indica que mi juzgado salga con inconsistencias en repetidos de ingresos? ¿Qué significa? Que de repente, hoy día, el secretario magistrado descarga un acto procesal que es un auto admisorio. Con eso, ¿qué significa? Que un expediente va a caer en esta cajita, pero mañana otro secretario, o puede ser el mismo, vuelve a hacer un descargo y en lugar de resolver el proceso, le coloca nuevamente auto admisorio. Fue un error, no hubo intención en ello de repente, pero el sistema ya está diciendo, ¿qué está pasando acá? Me ingresas ayer una vez a trámite y el mismo expediente me lo quieres volver a ingresar, pero yo ya lo tengo aquí. Eso es lo que quiere decir esta inconsistencia, repetidos de ingresos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el secretario? En el módulo de registros que ya vimos, tiene que anular el de ayer o el de hoy, el hito estadístico, no el acto procesal, porque sabemos que fue un error involuntario seguramente. No creo que se equivoquen en hacer la resolución y la hagan doble por 2 ocasiones, aunque bueno, siempre hay circunstancias muy particulares, ¿no? Pero entonces el secretario tendrá que identificar si mi expediente 1/2021 me sale en inconsistencias, hitos repetidos de ingresos, es porque yo he registrado probablemente 2 autos admisorios y tendría que identificar cuál es el que está incorrecto y eliminarlo o anularlo. Es un procedimiento bastante sencillo que se hace en el módulo de registro y que lo van a poder visualizar con mucho detalle ya en el video que lo pueden descargar después. Entonces, eso es para el tema de ingresos. Podría suceder otra circunstancia también. Recuerden una cosa, todos los años los órganos jurisdiccionales reciben la orden de parte del Consejo Ejecutivo de que hagan un inventario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo recibí un expediente en el 2020, ¿ya? El expediente 10/2020. Entonces, ya como lo tenía desde el año pasado, me toca inventariarlo este año. En el 2020 yo ya lo había admitido a trámite, ya estaba en esta cajita en el 2020. Pero recuerden que nosotros trabajamos por periodos anuales también, entonces cuando hacemos el inventario, ¿cuál es el objetivo del inventario? Que el secretario judicial le haga recordar, oye sistema, ¿sabes qué? El expediente desde el año pasado está en trámite y ¿sabes qué? Te hago acordar que al 1 de enero del 2021 este expediente sigue en trámite, por si acaso. Entonces, el sistema lo que hace es decir, ok, sigue aquí en esta cajita. Pero, ¿qué pasa si el secretario no lo inventarió? El sistema dice, bueno, no lo han inventariado, entonces para mí esta caja no tiene el expediente 1 o 10/2021. Entonces, cuando llegue el momento de la resolución final, ustedes le dicen, sistema, al expediente 10/2021, o el que mencioné en el ejemplo, ya lo estoy resolviendo con una resolución final, con una sentencia o lo que sea. Y el sistema les dice, oye, pero yo no tengo nada aquí. Entonces, te voy a reportar, ¿sabes qué? Que tú tienes un resuelto sin ingreso. Entonces, ya vemos que el inventario también es una parte fundamental del tema estadístico en el sistema. Y eso, bueno, va a ser un tema muy aparte, que seguramente, si no me equivoco, han programado capacitaciones para noviembre. Pero si están los magistrados aquí presentes, yo les pido de favor y también les recomiendo, ¿no? Con todo el respeto y amabilidad se los pido, indiquen o dispongan que hagan sus secretarios jurisdiccionales o judiciales un buen inventario, porque es prácticamente la clave para no tener inconsistencias durante todo el año que ya se viene, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando finalicemos el 2021, en el 2022, los primeros 15 días del 2022 vamos a hacer inventario ¿de qué? Del 2021. Y ahí es fundamental que registren correctamente las etapas de los procesos judiciales, es decir, que le digan al sistema, ¿sabes qué sistema? Vamos a empezar el 2022 con 10 expedientes en trámite, con 15 expedientes en trámite, y que tengan mucho cuidado en no delegar estas responsabilidades a quienes no están capacitados para ello, porque podría suceder que de repente inventarían hasta cuadernos en trámite. ¿Y qué va a pasar? Les va a figurar como carga procesal de forma inflada, como le denominamos, o un exceso de carga procesal cuando realmente el juzgado solamente tiene 10 expedientes pendientes en trámite, pero quien hizo el inventario ha puesto que tiene 30. Recuerden que eso va a ser un punto para que ustedes definan su meta.
Eso ya lo vamos a ver en la parte final, donde vamos a ver los reportes de producción. Entonces, recuerden, estas inconsistencias es fundamental que tengan en cuenta el tema del inventario. Muchas de estas inconsistencias, y aquí quiero hacer una precisión, porque a veces yo entiendo que se agobian mucho también los secretarios judiciales de que les lleguen oficios. Lamentablemente nosotros damos cumplimiento a un procedimiento que nos indica que hagamos la OPJ, la Oficina de Productividad Judicial. Entonces, les salen, por ejemplo, hay inconsistencias para el caso que mencioné hace rato, ¿no? No lo inventariaron y ya lo resolvieron en marzo, por ejemplo. Siempre le va a salir esta inconsistencia resuelto sin ingresos. Entonces, para los magistrados les preciso que van a haber inconsistencias que lamentablemente ya no se van a poder subsanar y las van a arrastrar y les va a seguir llegando el oficio mes a mes. Y eso es porque el sistema tiene esas restricciones. Si inventariaste mal, ya no se puede arreglar esa situación. Algunas inconsistencias, la gran mayoría esperemos, se podrán resolver. Como por ejemplo, las hitos repetidos de resueltos. ¿Qué significa? Un ejemplo común y corriente. Tengo un expediente en trámite bien inventariado que lo estoy llevando durante estos meses y el día de hoy ya saco la resolución final y le pongo su hito estadístico, auto final o sentencia, etcétera, lo que fuera. Y el día de mañana yo nuevamente olvido o por error registro nuevamente un descargo, un acto procesal en el cual le asocio un hito estadístico, nuevamente auto final tal o sentencia tal, y el sistema me dice, total, tú me estás registrando ayer que ya lo resolviste y yo ya lo saqué a este expediente y ya te lo puse en plazo para la apelación o en plazo para impugnación. Y ahora me dices que nuevamente está saliendo de acá. Yo no tengo ya nada en esta caja y lo que voy a hacer es reportarte un hito repetido de resuelto. Y eso es lo que pueden ver ustedes en esos Excel que les remitimos mensualmente. De esto tratan las inconsistencias y ya para culminar esta primera parte de la exposición o de la capacitación, les voy a mostrar un repositorio online, que no es otra cosa que un espacio, como les digo, en la nube, que pueden compartir o tener acceso a través de internet y donde pueden ustedes descargar material audiovisual, reportes, manuales, para que ustedes se puedan ayudar con el tema de los hitos estadísticos. Vamos a ver si ya estoy compartiendo mi pantalla. Un segundo. Mientras voy haciendo esto, si hay alguna consulta, la pueden ir haciendo, no hay ningún inconveniente. Y si no, ya vamos a pasar a la última parte. Ya debería estar cargando. Voy a revisar mi Drive. El link para que ustedes puedan entrar a este repositorio online, yo se los voy a compartir en estos momentos a través del chat, pero les voy a recordar que este link, ya estoy compartiéndolo aquí, ya está en el chat. Ustedes solamente tienen que darle un clic o simplemente copiar el link, ¿no es cierto? Y irse a un navegador, pegar el link y darle enter. Y les va a ingresar a una página web, ¿no? Pueden hacerlo pueden pasarse este link por WhatsApp, pueden descargar los videos y pueden entrar de la forma que mejor les parezca. Está demorando un poquito porque asumo que seguimos teniendo algunos problemas con el internet, pero creo que sí se me sigue escuchando, ¿no, Arturo? Sí, se escucha ya, bien. Genial. Entonces, podrán visualizar que lo que hace es que les aparece esta pantalla. Van a visualizar eso y van a ver lo siguiente, miren, una carpetita que dice Inconsistencias 2021, que trata de ¿qué? De las inconsistencias. Y acá dentro de esa carpeta dice reportes enero-junio, porque esas son las que tenemos actualmente. Ya nos van a enviar seguramente en el transcurso de esta semana el reporte de las inconsistencias que hay de enero a julio, ¿ya? Y también pueden ver referente a las inconsistencias, miren, un video completamente a detalle de las inconsistencias, sobre repetidos de ingresos y cómo solucionarlos, repetidos de resueltos y cómo solucionarlos. Entonces, material o herramientas para que puedan hacer un trabajo correcto hay. Hay que simplemente utilizarlo, también videos para el inventario. Este repositorio o este link, liga o enlace, como le quieran llamar, está desde el año pasado
y es remitido a través de todos los oficios de inconsistencias que hace llegar Presidencia. En la parte inferior del documento les aparece el link, ¿no? Para quienes de repente no lo han notado. Igual, les indiqué sobre 3 módulos, el de flujo de proceso judicial, donde ustedes saben qué hito estadístico colocar, el de formularios estadísticos, que en resumen me sirve para saber mi carga procesal en trámite, en calificación, en ejecución, etcétera. Mi producción mensual por subespecialidad, saber los números de expedientes que voy resolviendo, etcétera, está aquí en detalle también. Es cuestión de darle un clic en el triángulo o descargarlo, y también el módulo de registro de hitos estadísticos para que sepan cómo modificar o agregar hitos estadísticos y obviamente solucionar las famosas inconsistencias. Entonces, nuevamente le recuerdo a aquellos magistrados que de repente no sabían de la existencia de este repositorio, indíquenle a sus secretarios, asistentes o a quienes ustedes han designado, tengan la competencia de subsanar las inconsistencias, que aquí pueden encontrar información. Si de repente no les gustan los videos, pueden encontrar manuales también. Tenemos este video introductorio donde les enseña cómo manejar en realidad todos estos videos o todas estas carpetitas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Está en el chat, recuerden, a través de correo electrónico, también les llega mensualmente. Entonces, creo que las herramientas están ahí disponibles para utilizarse. Hasta aquí ha finalizado la primera parte de la capacitación y ya nos quedan poco menos de 26 minutos. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna consulta, y si no, pasamos a la última parte ya, que va a ser sobre reportes de producción y algunos temas puntuales sobre las metas jurisdiccionales. Yo, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una Hola, consulta doctor. Sí, respecto a las dígame. inconsistencias. Sí. ¿Es posible que esas inconsistencias, por ejemplo, no fue inventariado en primera instancia y en segunda instancia se siga arrastrando ese tema? Correcto, sí, sí, sí. Muchas de las inconsistencias que tienen a veces las hereda quien recibe ese expediente. Por ejemplo, imaginemos, se supone que ustedes deberían recibir, no sé, un expediente elevado, obviamente de una instancia inferior, pero si fue registrado erróneamente, puede ser por mesa de partes o puede ser por el secretario judicial de la instancia inferior, si los perjudica. A veces hay formas de solucionar eso y a veces no las hay, pero lo que yo le podría recomendar específicamente para eso, doctor, es que en el módulo de formularios usted entre al sistema. A ver, por si acaso, antes de que yo descargue mi sentencia de vista, voy a ver si lo tengo en trámite como sala superior, ¿no? Porque de repente me llegó en otro estado, de repente cometieron involuntariamente algún error, me hace parte su secretario, entonces primero me aseguro. De repente yo estoy a punto de hacer un descargo de una sentencia de vista y el expediente está en ejecución, porque así me lo han pasado. Entonces, antes de hacer ese registro de su acto procesal como sentencia de vista, usted puede evitar el error. ¿Y qué tienen que hacer? Descarga una pequeña nota, una razón, y en esa razón usted le asocia un hito estadístico que dice, a ver, auto de abocamiento, escriben así como tal, auto de abocamiento, y ustedes observan el error. Si ustedes saben que debería estar en trámite, pero dice ejecución, colocan auto de abocamiento de ejecución hacia trámite, porque en su sala debería estar en trámite, para que ustedes lo puedan resolver y les cuente correctamente como producción jurisdiccional, ¿no? No sé si ahí me he dejado entender, ha quedado claro para usted. ¿Sí se escuchó o me volví a desconectar? Sí, se escuchó. ¿Sí? Ah, ya, correcto. No sé si el doctor recibió las instrucciones, pero bueno, para quienes trabajan en salas superiores
Ya les mostré a través del módulo de formularios estadísticos que sí se pueden prevenir las inconsistencias. O sea, yo sí es cierto, puedo heredar un expediente con registros errados, pero los puedo evitar al momento de hacer el descargo. Bueno, si es que no sé si se desconectó el doctor, pero en todo caso, si es que no hay ninguna otra pregunta más, obviamente pueden utilizar mi número de teléfono que siempre salen en los oficios de presidencia o el correo electrónico para hacer llegar algunas consultas. Vamos a la última parte ya para concluir, porque hay una pequeña encuesta que se tiene que llenar todos los participantes, ¿no? Para controlar un poquito el tema de la asistencia y poder informar nosotros a quienes nos han convocado para esta capacitación. Bueno, vamos a presentar entonces la segunda parte, que ya es reportes de producción. ¿Me confirmas, Arturo, porfa, si es que ya se puede visualizar? Ya la tengo cargando. Sí, Joey, sí se logra visualizar. Ya, genial, muchas gracias. Entonces, con esto terminamos ya. Reportes de producción. Bueno, esto nos lo han solicitado, ¿no? En las encuestas. Así que vamos a hacerlo. Primero que nada, para quienes de repente es la primera vez que escuchan alguno de estos temas, queríamos indicarles que a nivel nacional el tema de la productividad judicial está supervisado por dos órganos o comisiones, se les podría decir. La primera es la Comisión Nacional de Productividad Judicial, la cual la preside la presidenta del Poder Judicial actualmente. Pero esta comisión actúa a través de una oficina, que es la Oficina Nacional de Productividad Judicial, la famosa OPJ. Y para los órganos jurisdiccionales que son del nuevo Código Procesal Penal, es la UETI Penal, ¿no? Que actualmente está presidida por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Y a nivel distrital, existe una Comisión Distrital de Productividad Judicial, la cual está presidida por el presidente de nuestra Corte y utiliza la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y a la Oficina de Estadística, a el jefe de planeamiento como secretario técnico y a la Oficina de Estadística como órgano de apoyo. Entonces, nosotros estamos involucrados en este tema de productividad judicial. Estos entes o estos elementos de este sistema de productividad judicial son los que se encargan de dar los lineamientos, los criterios para la evaluación de los órganos jurisdiccionales y nosotros a nivel distrital nos encargamos de dar cumplimiento. Es decir, cuando ustedes vean un reporte, no hay opinión nuestra, no hay cálculos que nosotros hayamos creído conveniente realizar, sino que simplemente estamos dando cumplimiento a los documentos o precisiones que nos hace estas oficinas o estos elementos del sistema de productividad judicial. Aquí tengo un pequeño gráfico para que se entienda algunas cosas, porque es muy común que los magistrados llamen constantemente para ver el tema de sus metas y a veces se preocupan si está bien la meta, el estándar, a veces causa un poco de confusión. Como yo les dije, el objeto de estudio es el órgano jurisdiccional, no el magistrado o magistrados. Entonces, nosotros medimos el desempeño de este órgano jurisdiccional respecto a las resoluciones finales de procesos principales en trámite. Eso ya quedó claro, creo. Entonces, a ver, el Consejo Ejecutivo, a través de normativa manifestada en resoluciones administrativas, determina estándares. Actualmente nosotros estamos utilizando los estándares que salieron en una resolución que es la 395-2020. Si desean, la pueden descargar de la página web del Poder Judicial o solicitarla por correo electrónico. Esos estándares definen cuántos expedientes en un año debe resolver un órgano jurisdiccional de un determinado tipo. Por ejemplo, una sala civil, una sala penal, un juzgado especializado en familia, un juzgado de paz letrado civil, etcétera, etcétera. Ellos son quienes determinan estos estándares. Pero para esto, para que puedan cumplir con esos estándares, el juzgado tiene que tener una carga mínima y una carga máxima de expedientes, es decir, recibir una carga mínima. Por ejemplo, un juzgado civil con violencia familiar, su estándar actual es de 1.100 procesos resueltos en trámite. Para eso necesita una carga mínima. Entonces, y también sabemos que debería tener un tope máximo de carga procesal, si no ya se lo consideraría ese órgano jurisdiccional como que está en sobrecarga procesal. Si mi estándar es 1.000, por ejemplo, para los juzgados especializados de trabajo en contenciosos administrativos laborales, ya, los famosos procesos PECAL,
Para ellos, su carga mínima es de 1.300. Es decir, si el Consejo les va a exigir que resuelvan 1.000 expedientes, mínimo tienen que recibir 1.300. Es decir, el 30% más del estándar. Y máximo deberían recibir 1.700. Si ya reciben más de 2.000, este órgano jurisdiccional es considerado en sobrecarga procesal. Es decir, tiene demasiados expedientes por atender y eso perjudica la celeridad de las resoluciones de los procesos. Ahora, esta carga procesal del 2021, ¿cómo la calculamos? Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Procesos pendientes en trámite del año anterior, 2020, más los ingresos nuevos a trámite en el 2021. Entonces, acá coloco un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de agosto y no sabemos cuáles van a ser la cantidad de ingresos en todo el 2021. Y esto es necesario para que nosotros determinemos que una meta que está por aquí a la derecha, y por eso es que en este momento que estamos dentro del periodo judicial o año judicial 2021, nosotros solamente podemos determinar una meta estimada o preliminar, porque no sabemos cómo va a ser la carga, a menos que, por ejemplo, el segundo juzgado de trabajo de Cajamarca, su carga mínima es 1.300, pero el juzgado ya tiene más de 2.000 procesos en carga. Entonces ya sabemos que ellos mínimo pueden hacer 1.000 expedientes resueltos en trámite. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos otro juzgado que su estándar es 1.000 y deberían tener mínimo 1.300 expedientes? Y hasta el momento van 500 expedientes en su carga procesal, 200 del año pasado y 300 ingresos. Entonces lo que tenemos que hacer es proyectar y calcular una posible carga procesal o lo que denominamos carga procesal proyectada, para en función a esa carga procesal proyectada, determinar una meta estimada o preliminar, que es la que les llega siempre a través de los reportes que les remitió ODEGMA o Presidencia. Cuando nosotros ya tenemos una meta final o definitiva para ver cómo estuvo el órgano jurisdiccional al final del año, cuando ya sabemos cuál fue la carga procesal real y obviamente podemos calcular una meta final, que todo esto está en una directiva que pudieron ver en la normativa de la oficina. Entonces, simplemente ya para detallar un poquito más cómo hacemos esta evaluación, acá tenemos un órgano jurisdiccional, tenemos, como ya les dije, que el estándar está en esta resolución administrativa y tenemos que la oficina lo que sí hace es calcular la carga procesal proyectada. Determinamos a través de datos, ¿no?, cómo van los ingresos en trámite y podemos sacar inferencias, conclusiones sobre cuánto podrían llegar a tener sobre el año 2021 y más o menos dimensionamos su carga procesal. Y en función a esa dimensión, si se dan cuenta, la meta preliminar es más pequeña. Y esto es por un punto muy sencillo. El Consejo Ejecutivo te garantiza siempre que de una determinada carga procesal, máximo te van a exigir el 77% de esa carga. Por eso es que a una dimensión tal X de carga procesal, tú vas a tener una dimensión mucho menor como meta durante el 2021, ¿ok? Y esto se refleja también en la meta final. Siempre la meta final o la meta preliminar va a ser menor a la carga procesal real. No tendría sentido, pues, que el Consejo sabe, si tú recibes 1.000 procesos, te exija 1.200. No hay lógica en eso. Entonces, eso que quede bastante claro. Ahora, el avance mensual, ¿cómo nosotros vamos midiendo mes a mes? Como ustedes recordarán, antes de la pandemia, había un periodo que le denominaban el periodo vacacional y todos los magistrados y personal jurisdiccional o administrativo salían de vacaciones el mes entero. Bueno, pues bajo la coyuntura en la cual nos encontramos, el Consejo Ejecutivo dijo, no, ya no va a haber periodo vacacional, máximo 15 días de vacaciones y organícenlo durante todo el año. Eso permitió que el servicio de justicia no pare, porque obviamente ya habíamos parado producto de la pandemia. Entonces, lo que teníamos que hacer es calcular el avance mensual, sencillo, el 100%, que es un año, lo dividíamos entre 12 meses y resultaba que teníamos que avanzar el 8.33% cada mes, ¿no?, de nuestra meta preliminar. Lo ideal es siempre estar sobre este porcentaje. Entonces, nosotros tenemos ya estos indicadores bien definidos o ya sabemos de qué se trata y lo que ustedes reciben es constantemente es esto.
los órganos jurisdiccionales que son monitoreados por la OPJ, que son aquellos órganos tradicionales que no pertenecen al nuevo Código Procesal Penal, y aquellos que sí pertenecen y que son monitoreados por la UETI Penal. Cuando nosotros les mandamos los documentos de reportes, siempre colocamos unas precisiones, unas pequeñas notas. Por ejemplo, en el de acá abajo dice, en base al oficio número 280-2021 de la UETI. ¿Y por qué colocamos eso? Porque como nosotros les dijimos, nosotros solamente damos cumplimiento a lo que disponen ellos. No hacemos estas metodologías, no colocamos estos cálculos ni fórmulas, simplemente hacemos lo que nos indican. Y acá, por ejemplo, para quienes ya han revisado su avance de meta al mes de julio, se habrán dado cuenta que le hemos colocado entre paréntesis sin ajustes de meta. ¿Por qué? Porque inicialmente en marzo la Oficina de Productividad Judicial mandó unos reportes disminuyendo la meta. Les había disminuido, si mi meta era 1000, me estaban diciendo que iba a ser 700 durante el año 2021. ¿Y por qué fue eso? Porque estaban argumentando de que como no es un año regular, es un año atípico por el tema de la pandemia, debería ser menor la producción en los órganos jurisdiccionales. Bien, pues esto fue observado por el Consejo y dijeron, ¿saben qué? Nada de reducciones, esto lo vamos a tratar con informes o vamos a evaluar esto, y nosotros hemos consultado tanto a la OPJ como a la UETI Penal y ellos nos han dicho, miren, mientras el Consejo no diga cuál va a ser la reducción de meta del 2021, ustedes monitoreen a sus juzgados como si fuese un año normal. Entonces, claro, muchos magistrados están muy incómodos porque están en rojo, en amarillo, sobre todo en rojo. ¿Por qué? Porque a muchos órganos jurisdiccionales les incrementaron su meta este año y encima en un año con pandemia. Entonces, si se les está exigiendo como si fuera un año normal, estas situaciones se van a presentar. Pero desde ya les digo que sí hay un informe de parte de la OPJ pidiendo una reducción, pero esto tiene que ser probado en resolución administrativa y debe hacérsenos llegar a través de presidencia para que nosotros utilicemos las precisiones que ellos nos hagan y estos reportes seguramente que van a cambiar. Pero por lo menos en estos reportes, ¿ustedes qué obtienen? Su carga procesal a julio, ¿no? Un resumen. La meta preliminar para el 2021, ya lo dije, por ejemplo, para aquellos juzgados que tienen mucha carga procesal, por ejemplo, como el Juzgado Civil de Cajabamba, ya sabemos que su meta no va a variar, porque ya tiene a julio, dense cuenta, más de 1100 procesos resueltos en trámite, que es su estándar. Entonces ya sabemos que ellos sí pueden seguramente hacer al final del año cumplir con esa meta. Pero seguramente se han dado cuenta algunos juzgados que tienen poca carga procesal que su meta por lo general varía en los reportes. Y eso es porque las proyecciones que hacemos las vamos ajustando conforme tenemos más datos. Entonces, también les sale la cantidad de expedientes resueltos y lo que deberían tener hasta julio para hacer una comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Juzgado Mixto de Bolívar produjo 202 de una meta ideal a ese mes de 200 hasta julio, ¿no? Y por eso ellos tienen un avance y sale de color verde esa flechita. Para aquellos que están retrasados más de un mes con el avance de meta, les sale en rojo. Para aquellos que están en el rango menor a un mes, les sale en amarillo. Porque aún saliendo en amarillo, el Consejo Ejecutivo, en sus disposiciones, en la metodología de medición jurisdiccional, indica que estar dentro del año con menos de un mes de retraso es tener un nivel resolutivo bueno. Eso no es mi opinión, es lo que está definido en las metodologías que nosotros tenemos y que nos respaldan como oficina. Ahora bien, muy aparte de esto, los órganos jurisdiccionales monitoreados por la UETI Penal no tienen una metodología que está escrita, tienen una metodología que nos la hacen llegar a través de oficios y eso es lo que nosotros colocamos acá. Entonces, para quienes crean que de repente pueda haber algún error o tengan algunas observaciones, que yo personalmente, técnicamente, tengo algunas observaciones sobre las metodologías, pueden hacerlas directamente con la UETI o hacia mi persona también para hacer ciertos análisis o de repente hacer observaciones hacia la UETI. No necesariamente lo que estos órganos indiquen sea lo correcto. De repente hay cosas que ajustar y mejorar con el tiempo, pero al fin y al cabo esta oficina se dedica a dar cumplimiento a lo que nos mandan a través de oficios o resoluciones administrativas. Y para los órganos jurisdiccionales, yo sé que acá están personal de las salas principalmente, porque así me lo indicaron el día de hoy,
Estos órganos jurisdiccionales del nuevo Código Procesal Penal están siendo monitoreados con una metodología diferente. Y eso se habrán podido dar cuenta aquí, porque aquí siempre sale verde si es que estás a más del 100% y rojo si estás debajo del 100%. ¿De qué? De una meta que te calcula la UETI a través de una fórmula que es para puntualmente un determinado mes. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes y de esa forma pueden interpretar los reportes que nosotros emitimos dando cumplimiento tanto a la OPJ como a la UETI penal. De mi parte, eso ha sido todo y les agradezco bastante por su tiempo. Espero que esto sea productivo y que seguramente lo utilicen en el día a día para tener mejores resultados en nuestro desempeño laboral. No sé, Arturo, si vas a pasar, bueno, a mí me corresponde pasar el link de una segunda encuesta. Por favor, les pido que la resuelvan, no les va a tomar más de 5 a 10 minutos. Ya la estoy publicando en este momento. Ya está la encuesta número 2, en la cual pues pedimos que nos apoyen con sus respuestas. Si es que hay alguna consulta, me la hacen saber. Yo voy a estar por acá todavía algunos minutos. Me parece, Arturo, que tú también vas a pasar un formulario, creo que tienen que llenar, ¿no? ¿O ya Sí. lo pasaste? No, esperamos que llenen la encuesta para que Ya, no confundir genial. y luego Ya, en unos minutos genial. envíe el formulario de asistencia. Listo, de mi parte, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber. Yo voy a estar por aquí todavía algunos minutos. Gracias, Arturo, por cierto. Gracias a ti.